En este momento toca el turno de platicar con el cirujano en ortopedia y traumatología. Él es el doctor Mauricio García Aldeco. Vamos a tocar un tema bien importante como lo es la prótesis de cadera. Vamos a entender qué es la cadera, qué tipo de enfermedades puede tener la cadera y quiénes padecen con frecuencia este desgaste. Así que no te vayas, quédate con nosotros en el podcast de Health Manager. Y pues vamos de lleno platicando con el cirujano en ortopedia y traumatología, Mauricio García Aldeco. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo está Aguascalientes? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Estamos pues muy animados por la invitación a la participación en este espacio y pues todo muy bien por acá. Ya sabe, con las precauciones por la pandemia, ¿verdad? Pero todo bien. Fíjate que efectivamente pues para todos fue algo bien difícil y para muchos lo sigue siendo, sobre todo para aquellos que han tenido una pérdida, ¿no? de cercana. Sin embargo, pues esta cercanía que tenemos en el sentido de estar platicando cibernéticamente hablando también es muy productivo. Y pues yo quisiera entrar de lleno para que nos platiques de las prótesis de cadera. ¿Qué es la cadera para empezar? Bueno, es una pregunta muy pertinente, ¿verdad? Porque mucha gente conoce cadera como la parte baja y posterior de la espalda. También le dicen cuadril. Y pues resulta que la cadera es el medio de unión entre el fémur, que es el hueso del muslo, y la pelvis, que es el último hueso del tronco. Esa articulación, conocida como articulación coxofemoral, es lo que se conoce como cadera. Tenemos dos, una derecha y una izquierda, y está constituida por una cavidad que alberga a la cabeza del fémur, que es casi redonda. La cavidad se llama cótilo o acetábulo y la cabeza del fémur, pues es casi redonda y constituye una articulación que tiene un amplio rango de movimiento. Este arco de movimiento nos permite mover la pierna y todo el muslo alrededor de una circunferencia casi total. Esta forma tan particular de la cadera la hace ultracongruente y hace que casi no haya problemas de inestabilidad, como puede ser en el hombro, que hay luxaciones frecuentes. ¿Y qué tipo de enfermedades puede tener la cadera, doctor? Bueno, pues como cualquier parte del cuerpo, la cadera está sujeta a padecer cualquier tipo de enfermedades, desde las traumáticas, por ejemplo, una fractura, un esguince, alguna ruptura de una estructura interna de la cadera. Pueden ser enfermedades inflamatorias, por ejemplo, en artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, algunas otras enfermedades que presentan artritis en la cadera, pueden ser psoriasis, puede ser múltiples enfermedades así. En la infancia, por ejemplo, se desarrollan enfermedades inflamatorias características del crecimiento, como la enfermedad de Pertes o el deslizamiento capital femoral. También pues puede haber tumores, ¿verdad? Se puede presentar cáncer en la cadera y pues infecciones, por ejemplo, en la artritis séptica, que son o osteomielitis, que es infección en el hueso. Entonces tenemos una gama de patologías pues muy amplia que pueden causar un padecimiento en la cadera. ¿Y quiénes padecen más frecuente este desgaste? Bueno, pues divididos por grupo etario, el desgaste se viene presentando predominantemente en adultos mayores de 60 años, típicamente con obesidad y alguna otra enfermedad concomitante, como pueden ser diabetes mellitus, hipertensión arterial, que pues a lo largo de los años, por el exceso de demanda a esta articulación, pues se va desarrollando un desgaste progresivo, doloroso, y que llega a ser incapacitante, llamado osteoartritis. En ellos yo diría que es la presentación más común. Sin embargo, como comentamos previamente, también en algunas otras enfermedades hay un desgaste importantísimo, sobre todo en las enfermedades autoinmunes,
como en la artritis reumatoide y en la espondilitis anquilosante. ¿Esta es la única razón por la que hay desgaste o por qué se desgasta o se daña la cadera, doctor? Pues no es la única razón, es la más frecuente, pero hay otras razones por las cuales pudiera haber un desgaste de la cadera. Entre ellas menciono algún desgaste morfológico, es decir, cuando la cadera pierde su forma normal, su forma redondita o la cobertura normal, precipita algún desgaste prematuro. ¿En quiénes puede suceder esto? Cuando el cótilo, cuando el acetábulo no recubre completamente a la cabeza del fémur, esto genera un movimiento anormal a lo largo de toda la vida del paciente que nos predispone a un desgaste, ¿de acuerdo? Cuando el cótilo es insuficiente para contener la cabeza del fémur y ésta se sale en lo que se llama luxación de cadera, pues se desgasta mucho más rápido y presenta al paciente dolor. Recientemente se ha podido observar que alteraciones de la forma en una población específica como son los deportistas de alto rendimiento también predispone al desgaste prematuro. Con esto me refiero al pinzamiento fémoroacetabular, que es otra manera de decir a los cambios en la morfología del acetábulo y de la cabeza del fémur que predisponen a que esté topando continuamente la articulación de una manera anormal y la desgastan. Y quisiera decir alguna otra, como es la necrosis avascular. La necrosis avascular también es una enfermedad interesante en la que por distintas razones le deja de llegar sangre a la cabeza del fémur y entonces pues ocurre necrosis, ¿verdad? Es decir, muerte del tejido óseo y desgaste muy precipitado, una evolución muy torpe. Pero esas serían, de manera general, las causas más frecuentes de desgaste de la cadera. ¿Habría manera de prevenir esta intervención? Bueno, hay enfermedades que nacen con el paciente, ¿verdad? Sin duda, para las enfermedades de la infancia, es muy recomendable que los niños tengan un seguimiento estrecho con su pediatra. Y si ese pediatra pues detecta alguna alteración, lo envíe de inmediato a un ortopedista pediatra. Un ortopedista pediatra es el personal calificado para tratar estas enfermedades en un tiempo oportuno con la intervención adecuada para impedir que progresen tan rápidamente a un desgaste. Entonces, si se nace con una alteración congénita, no se va a llegar nunca a desaparecer, ¿verdad? Así tal cual. Sin embargo, pues se pueden hacer intervenciones para prolongar la vida útil de las partes de nuestro cuerpo, las partes que tenemos. Esa sería la primera. La segunda sería tener buenos hábitos, ¿verdad? De alimentación, evitar toxicomanías como es el alcoholismo o el tabaquismo intenso, consumir, por ejemplo, medicamentos crónicamente también puede precipitar al desgaste prematuro de la cabeza femoral. Entonces, si alguien tiene la necesidad de estar tomando medicamentos crónicamente, que no sea por autoprescripción, sino que sea un médico quien esté llevando el control. Y pues cuidar nuestro peso, cuidarnos de las enfermedades crónicas es la mejor manera de prevenir el desgaste precipitado. Una recomendación extra sería hacer ejercicio, mantenerse no en forma física, ¿verdad? A una forma competitiva,
Sin embargo, mantener, por ejemplo, el rango de movimiento, la independencia para nuestras actividades en su totalidad, por ejemplo, caernos del suelo y levantarnos, bueno, eso lo deberíamos de mantener hasta casi ya al final de nuestra vida. Entonces hay que hacer todo por procurar mantener esos buenos hábitos de la actividad física, de la buena alimentación, de cuidar el peso, y con esto estaríamos previniendo una gran parte del desgaste prematuro. Doctor, y cuando ya va a haber un reemplazo de cadera, ¿cómo se prepara el paciente? Bueno, pues yo enfatizo mucho la información al paciente. El paciente tiene que estar enterado de absolutamente todo, del el proceso prequirúrgico, ¿verdad? Porque hay que entrar fuerte al quirófano, no puede entrar un paciente muy debilitado en cuanto a su salud, en cuanto a su fuerza muscular, etcétera, porque tiene un peor pronóstico. Lo ideal es entrar en las mejores condiciones posibles. Entonces, hay que informar al paciente de qué se trata la operación, cuánto le va a doler, cómo vamos a poder mitigar el dolor, cuáles serían las posibles complicaciones y las soluciones a estas complicaciones si se llegasen a presentar, ¿verdad? Y pues que el paciente esté enterado que todos trabajamos porque evitar todas las posibles efectos indeseables de la prótesis, y pues educarlo también a usar la prótesis, porque una sustitución de cualquier parte de nuestro cuerpo pues nunca va a llegar a ser como la parte original, ¿verdad? De manera que el paciente tiene que estar muy consciente de cómo es que funciona el aparato que le vamos a poner, cuáles son sus limitaciones, y para que aprenda a adaptar su vida mucho más fácilmente al uso de este implante. Doctor, ¿y nos podría compartir qué es una prótesis? Bueno, propiamente una prótesis es un implante médico estéril diseñado ex profeso para esa parte del cuerpo. Se constituye la prótesis de cadera por dos partes: la que sustituye a la cabeza femoral y la que sustituye al cótilo, al acetábulo, a la cavidad acetabular. Entonces es una pequeña copa metálica y es un sustituto también metálico de la parte proximal del fémur. Esto tiene forma como de un vástago que va dentro del cilindro del hueso, y después tiene una pequeña cabeza que va dentro de la copa. La cabeza puede ser de distintos materiales según el requerimiento del paciente. Puede ser de metal, puede ser de cerámica, o pues de algunos otros materiales como circonio, pero esos solamente se utilizan en situaciones especiales. Ahora, la copa metálica lleva dentro una parte de plástico, generalmente de polietileno, y ese empaque, vamos a decir, hace que la cabeza entre en la cavidad herméticamente y pues no se pueda salir. Básicamente así estaría constituida una prótesis. ¿Y hay diferentes tipos de prótesis? Sí, claro. Esto depende mucho del requerimiento del paciente, ¿verdad? Las primeras prótesis que salieron únicamente tenían el componente femoral, es decir, el que va dentro del hueso del fémur. Y su tamaño se adaptaba perfectamente al acetábulo nativo, es decir, se dejaba el hueso del acetábulo y allí se ponía la prótesis. Estas son de una pieza llamadas hemiprótesis o prótesis unipolares. Estas en la actualidad se siguen utilizando para pocas indicaciones, únicamente para pacientes con muy baja demanda funcional y de edad avanzada o muy avanzada. Es decir, hablamos de pacientes mayores de 80 años, ya en la
en la llamada cuarta edad, ya después de la tercera edad, de 60 a 80, en la cuarta edad, después de los 80, en ellos estaría indicada una prótesis así. Posteriormente hay prótesis de dos componentes, como las que hemos estado platicando, y hay dos variantes. Una que es cementada, en la que se utiliza cemento médico para su fijación dentro de los huesos, y otras que son no cementadas, cuya superficie está hecha ex profeso para pegarse al hueso y quedar fijas allí en una posición que el cirujano da. Además de estas, pues existen múltiples prótesis. Por ejemplo, cuando se termina la vida útil de la primera prótesis que se coloca a un paciente, es necesario recambiarla y poner una prótesis que se llama de revisión. Estas prótesis son más grandes, ¿verdad? Porque sustituyen una mayor cantidad de hueso y evidentemente son más caras y pueden llegar a ser tan grandes como el fémur mismo, o sea, la totalidad del fémur. Hay reemplazos femorales totales. La complejidad de la colocación y la implantación de cada una de estas prótesis pues va aumentando según la cantidad de cirugías que haya tenido el paciente. Y pues en resumen, someramente serían los tipos de prótesis que hay disponibles. ¿Y en qué consiste el reemplazo total de la cadera? Bien, pues es una operación mayor, una cirugía mayor ortopédica, que consiste en la preparación del paciente desde un protocolo prequirúrgico, detectando si el paciente es portador o no de ciertos microbios, y se da tratamiento en caso de que sí sea portador, para disminuir la incidencia de infecciones protésicas. ¿De acuerdo? Se debe de tener un protocolo muy bien establecido en conjunto con un médico internista. Se debe suspender el hábito tabáquico 3 semanas antes de la prótesis para disminuir igual los riesgos de una infección. Y pues medidas precautorias como higiene oral con algún enjuague especial o limpieza de la piel con algún agente que se le explica en su momento al paciente. Dentro de la cirugía debe ser un entorno totalmente controlado, con menos de 10 personas en el quirófano allí presentes, y pues con todo el material perfectamente estéril, sin lugar a dudas, ¿verdad? Como todo procedimiento quirúrgico. Se realiza un abordaje, es decir, una herida a nivel de la cadera que puede ser de entre 13 y 15 centímetros, no es una herida demasiado grande, y según la preferencia del cirujano se aborda a la articulación coxofemoral a través de los músculos que rodean la cadera, y esta se saca de su lugar, una luxación quirúrgica, se corta el fémur a nivel del cuello y se procede a, ya con todo el espacio de la articulación abierto, se procede a rimar la cavidad acetabular, es decir, el cótilo, con rimas progresivas con el objetivo de retirar todo el cartílago restante del fondo acetabular. Posteriormente, una vez que queda libre, digamos, el cótilo, se colocan componentes de prueba y se procede a trabajar el fémur. El fémur, que pues ya no tiene cabeza, se trabaja igualmente con rimas progresivas hasta encontrar un tamaño ideal que varía con cada paciente para el componente femoral. Y posteriormente se hacen pruebas, ya que está sustituido toda la superficie. Se hacen pruebas con el tamaño de la cabeza, con la longitud del cuello, para que quede completamente estable. ¿Hay complicaciones, doctor, frecuentes en la cirugía? Sí, al ser una cirugía ortopédica mayor, tiene algunas complicaciones. Por ejemplo,
el tromboembolismo es una complicación frecuente, podría ser la más frecuente de una intervención de este tipo. Se previene pues disminuyendo el tiempo quirúrgico, disminuyendo el tiempo en que se le da a la pierna cierta posición extrema, en la cual pues podrían llegar a ocluirse los vasos y formarse un trombo. Entonces, también se le da al paciente un esquema para, digamos, suavizar la sangre y disminuir el riesgo de trombos después de la cirugía. Y pues una última medida para prevenir esto sería sacar al paciente lo más pronto posible de su cama, ¿verdad? Que no esté sentado mucho tiempo o acostado demasiado tiempo. Esta cirugía, pues deberíamos estar hablando que el paciente puede caminar con descarga total al día siguiente de la intervención para prevenir esta condición. Ahora, también puede haber infecciones del sitio quirúrgico, infecciones profundas, que pues es una complicación devastadora, pero puede suceder. Las estadísticas nos dicen que suceden de 1 a 2 en cada 100 pacientes. Sin embargo, pues es necesario mencionarlo, ¿verdad? Y pues bueno, también existe la posibilidad de que haya una luxación, es decir, que los componentes, por algún movimiento del paciente, se salgan de su lugar, y esto pues es sumamente doloroso, es una complicación relativamente frecuente. Esto se disminuye pues orientando adecuadamente los componentes para que el paciente pueda cumplir el rango de movilidad sin riesgo a que haya una luxación. Pero siempre se le dan ciertas indicaciones postquirúrgicas al paciente que no adopte ciertas posturas. Por ejemplo, cruzar la pierna es una actividad, cruzar la pierna operada, me refiero, es una actividad que predispone mucho a luxaciones. Agacharse demasiado también predispone a luxaciones, por lo que se utilizan, por ejemplo, alzas para sentarse en el baño, en el excusado, y pues se previene al paciente de no utilizar vehículos tan bajitos para no tener tan flexionada la cadera. Eso es. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo para cuando se presentan complicaciones? Bueno, es buena pregunta. Enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo predisponen mucho a alteraciones de la circulación y a infecciones. Enfermedades que comprometen el sistema inmune también nos predisponen bastante a sufrir infecciones protésicas, por ejemplo, la diabetes mellitus, y aquellas enfermedades que condicionan al paciente a tomar constantemente inmunosupresores, por ejemplo, la artritis reumatoide, la espondilitis, el lupus, algunos pacientes, por ejemplo, post-transplantados que necesitan estar tomando una terapia inmunosupresora, también están en gran riesgo. Y pues cirugías previas, ¿verdad? O infecciones previas también son un factor de riesgo muy importante para la complicación de la infección. Para la luxación, pues mala orientación de los componentes es un factor de riesgo, y también alguna actividad de riesgo del paciente, ¿no? No todos los pacientes, por ejemplo, van a poder hacer yoga o regresar a la actividad física habitual, pero a deportes de contacto, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues en algunos pacientes que sí necesitan o quieren hacerlo, pues hay que elegir el implante adecuado. ¿Y el pronóstico cuál sería de este procedimiento? Muy bueno. Generalmente les cambia la vida a los pacientes. Hay una revista que se llama Lancet, que en los últimos años del siglo pasado eligió esta operación como la operación del siglo, por su buena relación costo-beneficio con el paciente. Es decir, a un paciente que tiene un dolor incapacitante
por desgaste de la cadera, esta operación le cambia la vida. Y pues en ese sentido el pronóstico de un paciente con una prótesis de la cadera es muy bueno, siempre es bueno. ¿La fisioterapia es algo que necesitan hacer? ¿Es un papel que tienen que tener en este tratamiento? Sí, yo diría que la fisioterapia es fundamental. Casi la colocaría en un papel de imprescindible, porque la fisioterapia es tan importante antes de la cirugía como después de la cirugía. Llegar a una prótesis de cadera es como llegar a un evento deportivo muy importante. Tiene que llegar el paciente muy bien educado, y en eso nos ayudan muchísimo las fisioterapias, tanto para educar los músculos como para educar al paciente, cómo va a ser su vida después de una prótesis de cadera. Y después también es fundamental a irse adaptando, a irse rehabilitando a su vida normal. Yo diría que es imprescindible la fisioterapia. Mauricio, antes de retirarnos, me gustaría que nos compartieras para todos los que nos están viendo y sintonizando este podcast de Health Manager, 5 puntos importantes que debemos tomar en cuenta antes de realizar una cirugía. De acuerdo, pues el primero sería cuidar su salud, cuidar siempre sus articulaciones y cuidar pues lo que comen y lo que hacen en cuanto a la actividad deportiva. Una última sería cuidar lo que piensan, ¿no? La salud mental también es muy importante. En segundo, pues si ustedes fueron estrellas de fútbol en la primaria, en la secundaria, de alguna manera atletas de alto rendimiento, bailarinas, bailarines, etcétera, pues que tomen una revisión con un médico ortopedista, porque la simple consulta no les va a robar mucho y sí puede ayudarles a detectar alguna malformación y a prevenir un desgaste prematuro en sus caderas. Yo a veces les recomiendo a mis pacientes jóvenes tomarse una radiografía simple de pelvis, y con este estudio, que es muy simple, muy barato y muy fácil, se pueden prevenir el dolor de sus vidas. Entonces, acudir habitualmente con un médico nunca está mal, ¿de acuerdo? Y con el ortopedista, si ustedes tienen factores de riesgo, es decir, si su mamá, si su abuelita, si alguna hermana mayor ha sufrido esta enfermedad, es probable que nosotros también seamos portadores de esa enfermedad. Entonces, acercarse a eso, no descuidar su salud. Un tercero sería no dejar a las personas mayores sufrir dolor, porque realmente es una enfermedad que duele mucho, duele en las noches, duele bastante y llega a ser incapacitante. Y luego vemos a los abuelitos o a las mamás, a nuestros papás, tomar constantemente analgésicos, ver deteriorada su capacidad de caminar, su calidad de vida totalmente. Y nosotros como que lo dejamos a la desidia. Siempre deben de acercarse a un médico que se dedique a eso, porque pues realmente vale mucho la pena ayudarse con eso. Son segmentos de la medicina que han avanzado muchísimo, ha avanzado la tecnología para hacer mejores prótesis que duren más, que sirvan más, y pues están disponibles, ¿verdad? Están disponibles para todos, para ayudar a la gente que deje de sufrir. Cuarto punto sería, si ustedes van a ser sometidos a una operación de este tipo o de cualquier tipo, infórmense mucho, que no parezca que sus preguntas incomoden. Las preguntas de un paciente siempre son fundamentales, porque la pregunta más tonta es la que no se hace. Si ustedes se quedan con la duda, esa duda puede hacer que su pronóstico cambie totalmente, y algo que iba a salir bien, ya no sale bien, ¿de acuerdo? No importa que el médico esté cansado y que haga caras de que ¿por qué tantas preguntas? ¿Por qué me salió este paciente tan preguntón? Ni modo. Es lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos allí para prestar
atención a la salud, y la atención a la salud es muy importante la información. Y por último, si usted tiene prótesis, no la descuide, no eche en saco roto los consejos de su médico, y si le está funcionando de maravilla, es necesario darle seguimiento, porque las prótesis no son eternas, tienen una fecha de caducidad, de manera que detectar un desgaste de la prótesis de manera, digamos, oportuna, puede cambiar también el pronóstico. Entonces, si usted tiene una prótesis, tiene que visitar al ortopedista al menos una vez al año, o al menos tomarse una radiografía, que la radiografía es la única manera que tenemos nosotros de ver cómo está el hueso, cómo está la prótesis, qué tan desgastada está, y pues cómo va la vida media de esa prótesis. ¿Cómo nos podemos acercar a ti, Mauricio, para tus datos, para encontrarte en redes sociales, un teléfono? Claro. Pues tengo una página en Facebook que se llama Dr. Mauricio García Aldeco, Ortopedia y Traumatología. Y pues para urgencias aquí en Aguascalientes y sus alrededores, tengo mi número personal, que es el 442-3420-362. Y bueno, para urgencias médicas, tengo un WhatsApp, que es el 449-53-911-21. Muchísimas gracias, doctor Mauricio García Aldeco. Ya escucharon cómo encontrarlo, sus datos, su teléfono y sus redes sociales. Gracias, doctor. Un placer, ha sido un gusto.